Listo, entonces fíjense en ustedes. Habíamos hablado ya sobre el manejo de las tablas dinámicas. ¿Quién me ayuda de ustedes contándome qué eran las tablas dinámicas? ¿Qué eran las tablas dinámicas, jóvenes? ¿Alguien que se acuerde? ¿O para qué servían? ¿O cómo las usábamos? ¿Alguien que nos ayude? Oye, me parece que estamos con... Ok, vamos a la otra. De acuerdo, nos ayuda. Doménica Jacome, de lo que te acuerdas, no leas. Dime de lo que te acuerdas. ¿Qué eran las tablas dinámicas o para qué usábamos las tablas dinámicas? A ver, es una tabla con datos, o sea, con datos mayores para reducir. Ya, es una tabla con datos, una tabla extensa de datos a la cual la reducíamos. De acuerdo, perfecto. Marcelo Ordóñez, ¿cómo reducíamos esa tabla o cómo es que manejábamos la tabla dinámica? O sea, como seleccionábamos la tabla y íbamos a la opción tablas dinámicas. De acuerdo, usábamos la opción tablas dinámicas. Cuando ingresábamos a la tabla dinámica o a la opción tabla dinámica, aparecía unas áreas nuevas o aparecía una hoja nueva con áreas para la creación de la tabla dinámica. ¿De acuerdo? ¿Qué hacíamos? Walter. ¿Cómo dijo Luciano? No lo escuché bien. Hable serio, Walter. Perdón. No escuché Pues bien, así. perdón. Empecemos así. Perdón. Ok, listo. Présteme atención. El momento en que ingresamos ya a una tabla dinámica, damos clic en el botón tabla dinámica, se aparece una ventana nueva, hay unas áreas para crear la tabla dinámica. ¿Qué teníamos que hacer? Empezábamos a trabajar con ¿qué? Los campos de la tabla. Se trabajaba con los campos de la tabla. ¿Y qué hacíamos con esos campos de la tabla, chicos? ¿Que se acuerdan que les poníamos o por acá o les poníamos por acá? Carla, a ver, cuénteme. Arrastrábamos el campo que necesitábamos a la opción fila o columna. Correcto. Arrastrábamos los campos, sea a fila o sea a columna, de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Cierto? Muy bien. A ver, como vamos a volver a hacer esta práctica, les voy a compartir un momentito y vamos a ir viendo de lo que estamos hablando, porque muchos dirán, uy, ¿qué será eso que dice? Y están, abre y abre el cuaderno, pero no entendemos. Ok, presten atención. Están viendo, sí, ahí se está observando la pantalla. La hoja de Excel sí se observa, de acuerdo. Presten atención. Tabla dinámica. Bueno, en este ejercicio tenemos apenas una tablita así, vean, pequeñita, con 15 registros. Pero ¿qué pasa si nosotros manejamos una tabla con unos 600 registros? Entonces el manejo de la información se hace súper difícil. Las tablas dinámicas, primero, se llaman dinámicas porque van cambiando de acuerdo a nuestra necesidad. No son fijas, no se quedan ahí, no son estáticas, se mueven, se pueden cambiar. Segundo, tablas dinámicas siempre, acuérdese, siempre una tabla dinámica que le permite hacer, obtener un resumen de la información, siempre, un resumen. ¿Y cómo se resume? Bien facilito. Se pueden obtener totales, promedios, mayores, menores, se puede organizar la información. ¿Para qué se obtienen estos resúmenes? Para la toma de decisiones. Basados en el manejo, en un buen manejo de una tabla dinámica, se pueden tomar decisiones a nivel gerencial. Por ejemplo, les recuerdo que lo primero que teníamos que hacer es seleccionar la tabla. ¿Y cómo seleccionábamos la tabla? Con las cabeceras de la tabla incluida, es decir, estos nombrecitos que están acá arriba, incluido. Y los datos incluidas, toda la tabla seleccionamos. Luego, dábamos clic en la pestaña Insertar. Escogíamos acá tabla dinámica. ¿Ya? Nos aparecía esta ventana. Dentro de esta ventana escogíamos o nos fijábamos que esté nueva hoja de cálculo y le dábamos clic en aceptar. Y voilà, aparecía una nueva hoja de cálculo. Mire, hoja número 6. Pero esta hoja de cálculo, permítame un segundo, lo que pasa es que a mí sí me gusta ir
revisando, yo siempre estoy moviendo para ver qué están haciendo ustedes en sus cámaras. Pero resulta que me doy cuenta que cuando utilizo estas herramientas se ven espacios en blanco. Ok, ahí estamos. Esta es la ventana o la hoja de Excel donde se va a crear la tabla dinámica. Costado izquierdo, el área donde se creará la tabla dinámica. Mire, no tiene nada ahí, solo dice tabla dinámica. Nada más. Y costado derecho, en donde tenemos, primero, en la parte superior, los campos. Aquí, ID de vendedor, país, vendedor, fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los campos de la tabla. Y en la parte inferior, lo más importante, las áreas de la tabla dinámica, en donde vamos a llevar cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el campo país y por ahí alguien decía arrastrábamos y les llevábamos a las filas o a las columnas. Ya, vamos a ponerlo en filas. Vendedor, vamos a poner los vendedores en las columnas. Y, por ejemplo, total de ventas le vamos a llevar al área o al campo de valores. ¿Ya? Y se llama tabla dinámica porque, fíjense, también puedo tomar los vendedores y le puedo llevar hacia las filas y cambio la forma de presentar la información. Miren acá, por favor. Dejen de estar observando el celular, escribiendo, etc. Presten atención. Gracias. Entonces, fíjense. Hace un rato, vendedor lo teníamos acá, en el área de las columnas. Pero si lo podemos llevar acá, miren, tenemos incluso la información un poco más compactada y se puede observar de una mejor manera. Y decíamos que nos muestra información con ciertos resultados que nos permiten tomar decisiones. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es buscando cuál es el total de ventas por país y por cada uno de nuestros vendedores. Pero si no queremos buscar el total de ventas, decíamos que podíamos cambiar la configuración del campo de valores, ¿sí? Y, por ejemplo, contar, ponemos la opción cuenta, que sería la función contar, cuántas ventas realizó cada una de estas personas. Ya no quiero saber cuánto vendió, quiero saber cuántas ventas concretó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la persona que más ventas realizó, Buccelli, pero no probablemente, pero no siempre la persona que tiene más ventas es quien factura más. Es probable que el señor Buccelli haya realizado 3 ventas y que Azcárraga haya realizado tan solo una venta, pero que supera en valor a las 3 de Buccelli. Por decirlo así, pongamos un ejemplo. Buccelli vendió, qué sé yo, 3 mouse. Un mouse más o menos, ¿qué cuesta? $5, $15 en total. ¿Ya? Y Azcárraga vendió 5 impresoras y las impresoras están, digamos que a un rango de $250. Entonces, fíjese. O una sola impresora. Y una sola impresora, $250 versus los 3 mouse que Buccelli vendió. Fíjese. ¿De acuerdo? Ya nos acordamos entonces de cómo se manejaba la tabla dinámica. ¿Sí o no? Sí, no. ¿Sí o no? Gracias. Ok, ahora preste atención. Así como se puede crear la tabla dinámica, se puede crear el gráfico dinámico. ¿Cómo vamos a crear el gráfico dinámico? Ok, vamos nuevamente a la hoja en donde tenemos los datos. Y seleccionamos estos datos y esta vez vamos a dar clic en insertar, ¿sí? Pero déjenme ver dónde está acá. Gráfico dinámico, miren. Aquí tenemos todo el área de gráficos. Y dentro de los gráficos tenemos los gráficos dinámicos, acá. ¿Ya? Entonces, si yo le doy clic aquí y escojo aquí, puedo escoger si vamos a trabajar en una hoja de cálculo existente o en una nueva hoja de cálculo. Vamos esta vez a trabajar en una nueva. Preste atención. A la vez que se va a generar la tabla, se va a ir generando el gráfico. Lo mismo que hicimos allá, país, vendedor y ventas. ¿De acuerdo?
Si cambio vendedor, ¿sí? Entonces los gráficos se van a ir mostrando de acuerdo a la distribución de la tabla. Miren. Tenemos entonces esta forma de trabajar y generar un gráfico. Y muchas veces, si usted se ha fijado, en muchas ocasiones, el manejo de un gráfico es mucho mejor que el manejo de la información numérica. Bueno, depende de las personas que vayan a utilizarlo. Hay personas que son mucho más visuales y hay otras personas que tienen la capacidad de cálculo mucho más desarrollado. Entonces, personas que manejan más bien las situaciones de forma numérica, aquí está. Y personas que manejan las situaciones de forma gráfica, acá. ¿Listo? Vuelvo a repetir. Gráfico dinámico, nada del otro mundo. Vamos a la hoja donde se encuentran nuestros datos. Seleccionamos los datos. Clic en la pestaña Insertar. Busco el área donde se encuentran los gráficos. Escojo Gráfico dinámico. Selecciono el lugar donde quiero que aparezca este gráfico y doy clic en aceptar. En este caso voy a crear una nueva hoja de cálculo. Perfecto. Entonces aparece esta ventana o esta nueva hoja de cálculo en blanco. A esta hoja de cálculo voy a empezar a generarle tanto la tabla como el gráfico. Veamos. Entonces tomamos los elementos, en esta vez veamos. Vendedor. Vamos a llevarle hacia acá. País y total de ventas. Todo depende de los ejercicios y de lo que estemos buscando, ¿no? Se genera entonces el gráfico. Si yo muevo un elemento acá, miren, el gráfico va cambiando de acuerdo a la ubicación. Presten atención entonces. ¿Qué vamos a hacer? En su cuaderno, usted va a poner de título Gráficos dinámicos. Gráficos dinámicos. Y usted me va a ayudar haciendo la cadena de secuencia con los pasos para crear el gráfico dinámico. ¿Ya? Le voy a volver a repetir los pasos. Si usted cree conveniente, que supongo que va a ser lo más obvio, usted va a ir anotando los pasos y luego en su cuadernito usted realiza una bonita cadena de secuencia. Empecemos entonces nuevamente. Última vez. Primer paso, seleccionar la tabla de datos. Seleccionar la tabla de datos, incluidas las cabeceras. Ese sería nuestro paso número 1. Seleccionar los datos, incluidas las cabeceras. Número 2. Clic en la pestaña Insertar. Clic en la pestaña Insertar. Número 3. Seleccionar la opción Gráfico dinámico. Seleccionar la opción Gráfico dinámico. Siguiente paso. Escoger el lugar donde se agregará el gráfico. Escoger el lugar donde se agregará el gráfico. ¿Ya? Y dar clic en aceptar. Y número, no sé qué nos toca, no sé si es 5 o 6. Crear el gráfico arrastrando los campos a los ejes X o Y. Arrastrar los campos hacia los ejes X o Y. Finalmente, ubicar en el área de valores el campo correspondiente. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Fácil o difícil, chicos, el manejo de un gráfico dinámico? ¿Dificilísimo? Fácil, súper fácil. Es más, cuando vamos haciendo el gráfico dinámico es mucho más fácil observarle a la tabla dinámica y ver si es que lo que estamos haciendo está bien, la respuesta que estamos dando está correcta, ¿sí?
Súper fácil el manejo entonces del gráfico dinámico. Ok. Como vamos a iniciar así relajados el año, entonces hasta ahí el día de hoy. Sí, Carla Flores, ¿a quién estás tomando la foto? Avísanos para... No, a nadie, profe. Sí, no para apagar las cámaras, porque algunos de ustedes no prenden las cámaras porque dicen, es que estoy impresentable.